Por más de 40 años estuvo parado un faro en una península de Australia cerca de la bahía de Jervis, donde se ubicaba un puerto importante. Se construyeron ese faro en un lugar donde no debería estar. Los alrededores de los precipicios de Cabo San George eran notorios como causa de muchos náufragos de barcos que transitaban por ahí. A la mitad del siglo XIX decidieron que se necesitaba un faro para asegurar la navegación de los barcos que tuvieron que transitar por las costas. El constructor a cargo decidió construirlo en un lugar pensando más en la facilidad de su construcción que en el lugar más eficaz como faro. Algunos dijeron que lo construyó ahí porque estuvo más cerca de la cantera donde sacaban los bloques de piedra que usaba en la construcción. Por 4 décadas, este faro mal ubicado, que no se veía ni desde la ruta del norte ni desde la ruta del sur, fue responsable por más de 24 náufragos. Llevaba a los barcos ignorantes a pasar por aguas donde no deberían pasar, donde estuvieron las rocas que ellos trataban de evitar, las mismas rocas que trataban de evitar. Aún después de reponer a ese faro con otro mejor ubicado, este faro seguía causando problemas por el reflejo de la luz de la luna en las piedras de su construcción, donde daba la apariencia de una luz de navegación. Aunque no estaba funcionando, no solo dejó indefensos a los barcos, sino que los engañó a punto de llevarlos a su destrucción. Así son los falsos maestros dentro de la congregación. La supuesta luz que arrojan es falsa y lleva a los seguidores a la perdición. Es un peligro inminente, no solo latente en la congregación. Ellos quieren ser prominentes, son las fuerzas que pueden destruirla. Satanás es más eficaz en la congregación cuando no cuando venga abiertamente como enemigo, sino como amigo falso. No cuando persiga la congregación, sino cuando se una a ella. No cuando ataca el púlpito, sino cuando se para ahí. Hemos visto que el propósito de toda la epístola de Segunda de Pedro es para advertir a la congregación de los falsos maestros y para enseñarlas a defenderse contra ellos. El tema de la serie ha sido protegiéndose de los falsos maestros. En capítulo 1, Pedro nos dijo que para defendernos contra los falsos maestros tenemos que conocer nuestra salvación. No solo de paso, sino conocerlo a fondo. Además dijo que tenemos que conocer bien nuestra Biblia, la palabra de Dios. No es solo portar la Biblia a los cultos, tampoco de solo asistir a cultos de enseñanza de la palabra de Dios, sino realmente conocerla, estar familiarizado con ella, estudiar a ella. Se sorprenderá cuántas personas, aún en esta congregación, no conocen ni lo más básico, los libros de la Biblia, mucho menos su contenido. No se puede defender contra los falsos maestros si no conocen su Biblia, si no conocen su salvación. Ahora en capítulo 2, Pedro nos dice que tenemos que reconocer quiénes son los falsos maestros y reconocer qué opina Dios de ellos. Hoy y la próxima semana veremos en esta sección de versículo 10b a versículo 22 un torrente de violencia, términos violentos aplicados a los falsos maestros. Pedro no quiere dejar ninguna duda en cuanto a lo que Dios piensa de estos falsos maestros, destructores del cuerpo de Cristo. Estos proveedores profanos y blasfemos del error, los seductores de la mente y corazones de los hombres, esos agentes que trabajan para Satanás contra Dios, son consumidos en este pasaje con una explosión de furia divina puesta en palabras por el Espíritu Santo
por medio de la pluma de Pedro en esta epístola. ¿Por qué se expresa con tanta furia contra estos falsos profetas y falsos maestros? Porque el Señor mismo le había encomendado a Pedro, igual como a todos nosotros, a que cuidara sus ovejas. 3 veces el Señor repitió a Pedro, como esperando como resultado de su amor: apacienta, cuide, apacienta, decía. Alimentar, cuidar, alimentar. Y ahora Pedro es totalmente airado, furioso a esos falsos maestros que están alimentando a las ovejas con veneno. Igual debemos nosotros sentir indignación y hasta furia a los falsos maestros de hoy, porque la descripción que Pedro nos da en este texto igualmente aplica a los falsos maestros de hoy. Varios líderes en el ámbito cristiano se han pronunciado. Dice: los que pastorean son responsables a reprender la herejía y defender la verdad, para que el rebaño del Señor no se desvíe y por eso se debilita, o peor, la verdad bíblica nutre, el error humano mata. Entonces todos aquellos que pastorean deben guardar la sana doctrina a todo costo. Otro dijo: incumbe a todo ministro preservar la verdad, preservar la doctrina del Evangelio que ha recibido y profesado en el cuerpo de Cristo, y defenderla contra toda oposición. La negligencia de este deber es aquello que fue la causa de las herejías más malevolentes y de los errores que ha infestado y arruinado a la iglesia. La codicia, argumentos sofisticados, orgullo en conocimiento, gula, embriaguez, lujuria, arrogancia contra todo tipo de autoridad, y más que todo el peligro de negar el señorío del Redentor, son las supremas tentaciones de los falsos maestros, locos por el dinero, locos para el sexo, locos para las cosas materiales. Así era en el tiempo de Pedro. Y realmente nada ha cambiado. Son iguales hoy. Aún así, después de ver los primeros 10 versículos donde Pedro nos advierte que estos maestros están jugando con fuego, y fuego del infierno, de hecho, esperaríamos que Pedro bajara su tono un poco, pero no lo hace. Apenas está iniciando. Desde el versículo 10b, Pedro suelta la furia de Dios sobre estos falsos maestros. Estos animales de infierno, irracionales, llevados por sus pasiones, instintivos y autoindulgentes, necesitan más palabras de denuncia divina para que los demás nos demos cuenta de la severidad del peligro. Y Pedro tiene más palabras que dar. Al estudiar esta epístola debemos anotar que no sabemos quién específicamente a quienes Pedro está refiriendo específicamente. Podemos concluir que ciertamente estuvieron enseñando alguna enseñanza libertina, algún tipo de teología que decía: uno puede creer y luego vivir de la manera que le plazca. De todas estas características que presenta Pedro, todos serían ciertos de algunos falsos maestros y algunas de otros, pero no todas las características serían ciertas de todo falso maestro. Entonces veamos a las razones por qué los maestros son falsos. Los maestros falsos son objeto de la furia de Dios. En primer lugar, falsos maestros son objeto de la furia de Dios por su actitud presumida. Mire lo que dice en 2 de Pedro 2, del 10, en 10b hasta 13. Dice: atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor.
Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Ellos egoístamente presumen que lo que hacen es lo correcto, contra todo lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice: atrevidos y contumaces. Los falsos maestros presumen que pueden blasfemar a majestades angélicas, dignatarios angélicos. Atrevidos, literalmente no tiene vergüenza. Se atreven a exaltarse y de balde desafiar a Dios y a su verdad revelada. Proceden sin importar los riesgos, no toman ni un minuto para considerar las consecuencias de lo que hacen, ni al Dios contra quien proceden, y las implicaciones que vendrán después. No conocen el freno, no se restringen a sí mismos. Yo estuve en el sur de país y tuvimos una persona que visitó a la reunión que tuvimos. Y esta persona tenía toda una teología basada en un solo versículo, y la forma que daba ese versículo era contra todo el resto de las escrituras. Y por más que tratábamos todos de mostrarle la enseñanza de toda la Biblia, se aferró a y no quiso recapitular. No quiso admitir que estaba en error. Pero son atrevidos, y ante la congregación acusaba a todo lo que estaba en contra de él como de herejes. Era muy triste, pero son atrevidos. No tienen vergüenza. También son obstinados. Por ser egoístas que solo saben complacer a sí mismos, tiene una fuerza de determinación que no contempla nada que no esté de acuerdo con ellos. Eso significa obstinados. Son arrogantes, determinados a imponer su propia manera de ver las cosas. Y nada ni nadie lo detendrá, ni la verdad, ni el señorío de Cristo. Nada. Es como Pedro aquí dijera: ¿cómo es que hemos llegado a este punto? Frente a Dios mismo son tan presumidos. Mire lo que dice además. Dice: no temen, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Esa es una ilustración de su actitud presumida. Cuando blasfeman, ellos blasfeman, es una palabra fuerte en cuanto a su actitud denigrante contra otros. No solo hablan mal, sino denigran, burlan, ridiculizan a los seres angélicos que son más potentes que ellos. ¿Cuáles son esos seres angélicos? Dice majestades angélicas, o dignatarios celestiales, potestades superiores, dice aquí en la Reina Valera. Aquí se refieren a ángeles caídos, o en otras palabras, a los demonios. Atrevidamente se burlan, retan y ridiculizan a los demonios, los maldicen ellos. Se puede llamar a estos demonios majestades angélicas o potestades superiores, porque ellos tienen un nivel de existencia en el mundo sobrenatural, con un poder trascendente que supera a lo que tenemos los hombres. Pablo dijo que Satanás era el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. Jesús mismo dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. La Biblia los llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos falsos maestros arrogantes, atrevidos,
menosprecian el poder de Satanás y la dignidad de los huestes de los ángeles caídos. Estos maestros falsos piensan que son más fuertes que los demonios. Repudian a su poder, se burlan de su dignidad, los insultan y los difaman porque presumen que son invencibles contra ellos. Lo hemos escuchado y algunos de nosotros lo hemos participado en ellos, siguiendo el ejemplo de los falsos maestros. Yo les he escuchado: Satanás, te reprendo, demonios o espíritus les ato. Ato el espíritu de esto, ato el espíritu de aquello. A mi palabra declaro que son atados. Levántate y patea a Satanás en el trasero. Aunque lo hagan en el nombre del Señor, no es menos ofensivo a Dios. Mire lo que dice en Mateo 7, 22 a 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos qué? En su nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los declara condenados, hacedores de maldad. Se presumen que son más elevados que Dios mismo. El mismo pecado de Lucero, hablando mal, despreciando, burlando de estas potestades superiores, es elevarse a uno a un nivel donde Dios no le ha concedido autoridad para estar. Esa es una actitud muy presumida y Dios lo condena. Cuando los ángeles, mire lo que dice, siguiendo el versículo, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Estos falsos maestros son tan presumidos que ni tiemblan cuando lo hagan. Pero ni los santos ángeles que luchan contra los ángeles caídos no se atreven de traer ni una palabra de maldición contra estos ante el Señor. Estos santos ángeles son superiores a cualquier falso maestro, a cualquier hombre, a los mismos ángeles caídos. Aún así, ni Miguel el arcángel se atreve a blasfemar a las potestades celestiales, sino que acude a Dios. Pero los falsos maestros ni tiemblan a hacerlo lo que los santos temen hacer. Judas habla de lo mismo de los falsos profetas. Veamos versículos 8 y 9 de Judas 1. No obstante, dice: de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. Los falsos maestros presumen que pueden blasfemar a las majestades angélicas, pero no es así. También los falsos maestros presumen blasfemar a verdades y realidades de las cuales no saben absolutamente nada. 2 de Pedro 2:12. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidas con la destrucción de estas criaturas. Mire cómo Pedro, bajo el Espíritu Santo, llama a estos falsos maestros. Son animales, no son racionales, no entienden. El hecho de que blasfeman y maldicen nos indica que no están pensando, no están usando su cuerpo. Son como animales irracionales que no piensan, sino que operan de puro instinto, maldiciendo donde no tienen conocimiento y no saben de qué hablan. Cuando dicen, pero estos se refieren a los maestros falsos. Judas dice lo mismo en versículo 10 en Judas 1.
Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Animales irracionales. Imagínense, animales se caracterizan por instinto, no por razonamiento. Solo pueden responder a un estímulo programado en ellos por la creación de Dios. Ningún animal en la tierra jamás ha hecho ninguna contribución intelectual o racional a su vida. Dice en el versículo 12, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos. ¿Cuál es el papel primordial de los animales en el mundo? Es de ser comida para otro animal o por el hombre. ¿Para qué existen las peces pequeñas? Son comida para los peces más grandes. Y los peces más grandes también para comida del hombre o de otros peces o de otros animales. Su único beneficio se realiza solamente en su muerte. No estoy diciendo que mata a su mascota, nada más, pero quisiera expresar que su mascota no hará ninguna contribución ni racional ni espiritual a su vida. Tampoco los falsos maestros. Las escrituras ponen a estos animales falsos a estos falsos maestros en la categoría de animales instintivos, quienes no poseen la habilidad de razonar, quienes no entienden lo que hacen, sino como bestias brutas, operan solamente en la pasión de sus propios impulsos o deseos, en la pasión de su instinto, y sirven al hombre mejor cuando mueran. Son mejores que si fueran muertos. Eso es lo que está diciendo. Segunda de Pedro 2, la última parte de capítulo 12. Serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Se atraparán en su propio lazo. Serán combustible para el fuego de la ira de Dios. Son abandonados a la destrucción, nacidos para la carne, nacidos para perecer. En la destrucción de otros seres serán destruidos. Los falsos maestros presumen ganar bien de su engaño. Mire lo que dice el versículo 13, la primera parte. Sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Pero en vez de recibir el pago lo que ellos esperan, más bien ellos pagarán duro, recibirán su merecido. Gálatas 6, 7 nos dicen que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si el hombre se dedica a mentiras, si el hombre se dedica a enseñanza falsa, a una manera atrevida, obstinada, egoísta de ver a las cosas de Dios, todo esto lo destruirá. Y al final, Dios mismo lo destruirá. Entonces los falsos maestros son objeto de la furia de Dios por su actitud presumida. Pero también los falsos maestros son objeto de la furia de Dios por lo que practican. Segunda de Pedro 2, versículo 13, la última parte. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Miren lo que dice. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Practican placeres disolutos físicos aún de día. Son tan libertinos, tan pecaminosos, que ni esperan la noche para darse gusto a sus placeres disolutos. Aún en la historia romana, los romanos que eran tan hedonistas, dieron gusto a los romanos que dieron gusto a sus placeres, consideraron que pecar en el día era una indicación de mal forma, era de una maldad degenerada. Pero estos falsos maestros se consuman tanto de sus deseos carnales y su avaricia que ni puede esperar la noche. Son impulsados por sus pasiones. Su vida está fuera de control. Mire lo que dice Dios de ellos. Son manchas e inmundicias.
Practican lo que es sucio y repugnante a Dios. Son extremadamente sucios. Manchas son indicaciones de suciedad, de defectos, como de costras infectadas. Contaminan, son repugnantes, son enfermos. Y a pesar de su condición, se deleitan en sus engaños. Viven en lujos, viven en placeres pecaminosos, viven de acuerdo a las pasiones de su instinto animal. Se deleitan en sus engaños, engañando a otros y jalándoles a una vida de desilusiones. Es un comentario sobre muchos de los falsos maestros de hoy. Muchos de ellos viven en lujos, viven en placeres, viven de acuerdo a sus pasiones. Se deleitan en sus engaños, engañando a otros. Pero mire lo que dice, deleitando en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Públicamente practican su maldad y engaño aún entre los creyentes. Significa como un banquete, una comida pública, podría ser aún los ágapes, la fiesta de amor conectada a la Santa Cena, cuando se reunía la congregación de los creyentes para comunión. Fingen pertenecer a Cristo, fingen ser parte de la congregación. Se sientan a la misma mesa con los creyentes, públicamente en tiempos especiales de banquete de celebración. Judas dice que son escollos o tropiezos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor. Son un peligro para el cuerpo de Cristo, pero ahí se sienten tranquilos. Ahí están con toda su suciedad, con sus costras infectadas, con sus defectos repugnantes, tratando de fingir ser parte de los creyentes para infectar a cuantos puedan. Contaminan la comunión. Son peores que la variante de COVID más contagioso. Mire lo que dice el Señor en 2 de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa enseñanza, no lo recibáis ni en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Esa es una advertencia muy severa. Tal vez se visten ellos como religiosos, pero no son hombres de Dios que dicen que son. Son manchas, defectos que contaminan a su comunión. Pedro sigue diciendo, y ahora son motivados a su práctica por la podredumbre de su alma. Veamos versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitados en la avaricia. Son hijos de maldición. Primero, tienen los ojos llenos de adulterio. Literalmente que tienen ojos de una adúltera. Ha perdido totalmente el control. No pueden ni ver a una mujer sin verla como objeto de adulterio. Desean a cada mujer que ven. Son impulsados y dominados por su deseo carnal a tal grado que nunca cesan de pecar. Nunca se satisfacen. No pueden detenerse. Siempre que quieren más. Y seducen a las almas inestables. Logran que otros siguen su manera de vivir cuando son atraídas a sus desviaciones carnales, son atraídas a su error, son atraídos a sus mentiras, a sus instintos. La palabra aquí es enganchan como un pez a personas inestables, inestables en su fe, inestables en doctrina, fácilmente desequilibrados, atraídos a los errores de pecado. Comen la carnada y se enganchan en su error. Su presa siempre son los débiles en la palabra, los inestables espiritualmente. Los fuertes en la palabra no caen por su carnada. Han aprendido a discernir. ¿Cuántos de ustedes son fuertes en la palabra? Tienen también un corazón ejercitado en la avaricia.
Aquí dice que son entrenados en la avaricia. La figura es uno que se entrenan en gimnasio. No se entrenan para actividad deportiva, sino para ejercer constantemente, eficazmente su avaricia. Saben conseguir los favores físicos que buscan. Saben conseguir el dinero y las posesiones que anhelan. Ellos han preparado, se han entrenado, se han equipado a sus mentes para concentrar en nada más que lo que ellos desean. Tienen corazones expertos en la avaricia. Son hijos de maldición. Al llegar a este punto, uno casi puede sentir que Pedro está hirviendo en cuanto a estos falsos maestros. Ellos son marcados por una maldición, son marcados para el infierno. A ver, la palabra hijos se refiere al concepto de lo que es más dominante, la influencia, la influencia más prominente en su vida. Estos maestros falsos son hijos malditos porque lo más dominante en su vida es la maldición de Dios que pesa sobre ellos. Con razón dice Judas, ay de ellos, no quisiera estar en su lugar. Estos falsos maestros, aún bajo la furia de Dios, son muy presumidos y siguen actuando conforme a sus deseos carnales. No solo son pecadores encubiertos, son falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Son lobos vestidos de oveja que representan un peligro mortal al pueblo de ellos. Defiéndase de ellos. No obstante, no escaparán la furia del juicio del Señor. Con mucha razón, como dijimos antes, Judas dice, ay de ellos. La próxima semana veremos 2 razones más, porque son objetos de la furia de Dios. Oremos. Señor, como la previsión que ha hecho Pedro, que conozcamos nuestra salvación, que conozcamos las Escrituras, nuestra Biblia, para que no caigamos en el lazo de esos falsos maestros, porque son objeto de la furia de Dios, porque por su efecto dañino y mortal en el cuerpo de Cristo. Padre, protégenos y ayúdanos a protegernos de esos falsos maestros. En nombre de Jesús. Amén.